Seguro que más de una vez te has encontrado con la cabeza hecha un lío monumental, como si tuvieras una orquesta de pensamientos descoordinados tocando todos a la vez y a todo volumen. ¿A que sí? Y lo peor es que muchas veces esa sensación de caos mental te asalta apenas abres los ojos, antes incluso de que el primer rayo de sol se atreva a colarse por tu ventana. Yo, amigos de Claves del Futuro, era el director honorario de esa orquesta desafinada durante muchísimos años. Mis mañanas no eran un despertar sereno, eran un campo de minas emocional. Me levantaba ya con una lista mental de preocupaciones que parecía no tener fin, con la sensación de ir 3 pasos por detrás de la vida, como si el mundo corriera a una velocidad y yo a otra mucho más lenta y torpe. Recuerdo con una claridad que todavía me da un escalofrío cómo mi primer impulso, casi como un reflejo condicionado, era agarrar el celular. Grave error. Me sumergía en un mar de notificaciones, correos electrónicos que se sentían como pequeñas bombas de estrés, noticias que me dejaban un sabor amargo en la boca y las vidas aparentemente perfectas de otros en redes sociales que inevitablemente me hacían sentir como el último de la fila en la carrera de la felicidad. Salía de la cama ya con una armadura invisible de tensión y reactividad. Cualquier cosita, por insignificante que fuera, el café que se derramaba, el vecino ruidoso, un semáforo que se ponía en rojo justo cuando iba con prisa, tenía el poder de desestabilizarme por completo, de arruinarme el humor y de convencerme de que hoy va a ser un día terrible. Era como si mi termostato emocional estuviera descompuesto, siempre al borde del sobrecalentamiento. Y así transcurrían mis días, en una especie de piloto automático defensivo, reaccionando en lugar de accionando, sintiéndome más una marioneta de las circunstancias que el arquitecto de mi propia jornada. Me frustraba enormemente sentir que no tenía control, que mis emociones me llevaban como una cometa en medio de una tormenta. ¿Y saben qué era lo más irónico? Que yo, el que ahora les habla de claves y herramientas, me la pasaba leyendo sobre mindfulness, sobre gestión del estrés, sobre rutinas matutinas milagrosas. Tenía la teoría completa, pero a la hora de la verdad, cuando el estrés me agarraba del cuello, todo ese conocimiento se esfumaba como por arte de magia. Probé meditaciones de 20 minutos que me dejaban más ansioso que antes porque mi mente no paraba de saltar. Intenté seguir rutinas matutinas de 7 pasos que requerían levantarme a las 4 de la mañana y que francamente solo me hacían sentir más cansado y culpable cuando inevitablemente las abandonaba al tercer día. Estaba en un bucle de sé lo que debería hacer, pero no sé cómo hacerlo de una forma que realmente me funcione cuando más lo necesito. Hasta que un día, después de una mañana particularmente desastrosa en la que sentí que mi cabeza iba a explotar por la presión, llegué a un punto de quiebre. Recuerdo estar sentado en mi coche atascado en un tráfico infernal, con el corazón a 1000 por hora y una sensación de impotencia total, y pensar, tiene que haber una forma más simple, algo rápido, algo que pueda hacer aquí y ahora para no perder la cabeza. No necesitaba otra teoría compleja, necesitaba un botón de reset para mi mente. Un salvavidas para esos momentos en que sentía que me ahogaba en mi propio caos. Y fue en esa búsqueda desesperada de simplicidad y efectividad inmediata donde empecé a vislumbrar la idea de un reset mental de tan solo unos minutos, algo tan corto que ni mi mente más saboteadora pudiera ponerle peros, pero tan intencional que pudiera marcar una diferencia real. Ese día, sin saberlo, estaba sembrando la semilla de lo que hoy quiero compartir con ustedes. Mi propio no salvavidas de 5 minutos. Así que ahí estaba yo, amigos, con la firme resolución de encontrar, o si era necesario, inventar mi propio botón de emergencia mental. Ya había probado las grandes soluciones que prometían transformaciones épicas de la noche a la mañana, y para ser honesto, me habían dejado más frustrado que antes. Lo que yo necesitaba era algo para el aquí y ahora, para esos momentos en que sientes que la cabeza te va a 1000 y el estrés te tiene acorralado. Así que empecé mi propio proyecto de investigación en el laboratorio más complejo y a la vez más accesible que todos tenemos, nuestra propia mente y nuestra propia experiencia. Mi criterio era simple, tenía que ser algo que pudiera hacer en 5 minutos o menos en cualquier lugar sin necesidad de equipamiento especial y que no se sintiera como otra tarea agobiante en mi ya larga lista de deberías. Empecé a recordar pedacitos de sabiduría que había ido acumulando en mi época de junkie del desarrollo personal, pero esta vez en lugar de intentar aplicarlos todos a la vez, busqué la esencia, lo mínimo indispensable. Recordé haber leído sobre el poder de la respiración consciente para calmar el sistema nervioso. ¡Bingo! Primer ingrediente. Pero no una meditación de 20 minutos, no, algo más tipo 3 respiraciones profundas y lentas, pero hechas de verdad. Luego pensé en cómo mis pensamientos negativos solían secuestrarme.
Necesitaba algo para cortar ese bucle. Recordé el concepto de anclaje al presente, de traer la mente de vuelta al aquí y ahora. Segundo ingrediente. Quizás enfocarme en un sonido, en la sensación de mis pies en el suelo, algo tangible. También me di cuenta de que cuando estaba estresado, mi cuerpo se tensaba como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Así que añadí un componente de liberación física mínima. Quizás simplemente dejar caer los hombros, relajar la mandíbula, un pequeño estiramiento disimulado. Tercer ingrediente. Y finalmente sabía que necesitaba cambiar el canal mental, pasar de la queja o la preocupación a algo, cualquier cosa, un poquito más positivo o al menos neutro. Aquí entró la idea de una microdosis de gratitud o una intención clara. No un diario de gratitud de 3 páginas, sino pensar en una sola cosa por pequeña que fuera por la que me sentía agradecido en ese instante, o definir una sola intención minúscula para los próximos minutos. Voy a responder este correo con calma. Voy a escuchar a esta persona sin interrumpir. Cuarto y quinto ingrediente. Así nació el prototipo de mi reset mental de 5 minutos. 1. Respirar profundo 3 veces. 2. Anclarme al presente, observar algo a mi alrededor por 30 segundos. 3. Relajar el cuerpo, soltar hombros y mandíbula. 4. Un pensamiento de gratitud, solo uno. 5. Una microintención, para lo inmediato. Suena casi demasiado simple, ¿verdad? Pues mis primeros intentos fueron de todo menos fluidos. Recuerdo la primera vez que lo probé en serio. Estaba en la oficina, a punto de una reunión que me tenía los nervios de punta. Me encerré en el baño, el único lugar donde podía tener 5 minutos de supuesta paz. Empecé con las respiraciones y mi mente seguía galopando. ¿Y si me preguntan esto? ¿Y si se dan cuenta de que no preparé aquello? Intenté anclarme al presente observando los azulejos del baño. Fascinante. Nótese el sarcasmo. Cuando llegué a la gratitud, lo único que se me ocurrió fue: estoy agradecido de que este baño tenga papel higiénico. Patético. Y mi microintención fue no hacer el ridículo en la reunión. Salí de esos 5 minutos sintiéndome un poco tonto, pensando, esto no sirvió para nada. Pero y aquí viene lo curioso, durante la reunión, cuando sentí que me empezaba a poner nervioso, algo hizo clic. Recordé la sensación de la respiración, la textura de los azulejos. Sí, los benditos azulejos. Y esa microintención de no hacer el ridículo. No es que de repente me convirtiera en el orador más elocuente del mundo, pero noté que mi voz temblaba un poquito menos, que pude escuchar mejor las preguntas antes de responder, que no me fui por las ramas como solía hacer. Fue un cambio sutil, casi imperceptible para los demás, pero para mí fue como si una pequeña lucecita se hubiera encendido en medio de la oscuridad de mi ansiedad. No fue magia, pero fue algo. Y ese algo fue suficiente para que decidiera seguir experimentando con mi reset de 5 minutos, puliéndolo, haciéndolo mío y descubriendo que a veces las herramientas más sencillas son las que esconden el poder más grande. Una vez que tuve esa primera experiencia, ese pequeño destello de que mi humilde reset mental de 5 minutos podía tener algún efecto, me propuse aplicarlo de forma más consciente en diferentes situaciones de mi día a día, especialmente en aquellas que solían ser mis campos de minas personales. Ya no solo lo usaba antes de una reunión tensa, sino que empecé a verlo como mi navaja suiza para casi cualquier momento en que sintiera que el agobio, la irritabilidad o la dispersión mental amenazaban con tomar el control. Una de las primeras pruebas de fuego fue con los correos electrónicos. Los correos. Para mí eran pequeñas cápsulas de estrés potencial. Recuerdo un día que recibí un correo de un cliente que, para decirlo suavemente, estaba bastante descontento con un trabajo que le habíamos entregado. Mi reacción visceral, mi yo antiguo, habría sido ponerme inmediatamente a la defensiva, sentirme atacado y empezar a redactar una respuesta llena de justificaciones y quizás con un poquito de veneno. Pero justo antes de que mis dedos volaran sobre el teclado me dije: ok, campeón, 5 minutos, reset. Me aparté un momento, hice mis 3 respiraciones profundas, me anclé al presente observando una planta que tenía en el escritorio, mucho más inspiradora que los azulejos del baño. Relajé los hombros que ya tenía pegados a las orejas. Pensé en algo por lo que estaba agradecido ese día. Creo que fue el simple hecho de tener trabajo a pesar del cliente molesto. Y mi microintención fue: voy a leer este correo como si fuera un detective, buscando hechos, no como un acusado buscando defenderse. Y vaya diferencia. Al volver a leer el correo después de esos 5 minutos, mi perspectiva había cambiado. Seguía siendo un correo crítico, sí, pero ya no lo sentía como un ataque personal.
Pude ver entre líneas la frustración genuina del cliente. Identifiqué los puntos válidos de su queja y, lo más importante, pude empezar a pensar en una solución constructiva en lugar de en una batalla de egos. Respondí de una forma mucho más calmada, empática y profesional. ¿El resultado? El cliente se sintió escuchado y pudimos resolver el problema de una manera que fortaleció la relación en lugar de destruirla. Punto para el reset. Otro escenario donde se volvió mi mejor amigo fue en esas discusiones tontas de pareja que a veces surgen por la cosa más insignificante. Antes, si mi pareja me decía algo que me sonaba a crítica, mi orgullo herido saltaba como un resorte y la conversación escalaba a niveles absurdos en cuestión de segundos. Ahora, cuando siento ese calentón inicial, intento, no siempre lo logro a la primera, soy humano, aplicar mi reset. A veces es tan simple como decir, espera un momento, necesito pensar, irme a otra habitación, respirar, anclarme, soltar la tensión. Esos 5 minutos de enfriamiento y reenfoque me permiten volver a la conversación con una actitud menos defensiva y más dispuesta a escuchar y a entender el punto de vista del otro. Se sorprenderían de cuántas guerras mundiales domésticas he evitado con esta simple pausa. Y no solo para las cosas malas o estresantes. También empecé a usar mi reset para potenciar momentos buenos o para enfocarme mejor. Antes de sentarme a escribir o a trabajar en un proyecto importante, si sentía la mente dispersa, hacía mis 5 minutos. La microintención podía ser, voy a escribir una página sin distracciones, o voy a dedicar estos 25 minutos solo a esta tarea. Y funcionaba como una especie de limpieza de disco duro mental, ayudándome a entrar en la tarea con más claridad y menos ruido interno. Lo que empecé a notar, y esto fue lo más fascinante para mí, es que la práctica constante de estos pequeños resets no solo me ayudaba en el momento, sino que parecía estar recableando mi cerebro a un nivel más profundo. Me volví, gradualmente, una persona menos reactiva en general. Empecé a desarrollar una especie de observador interno, que se daba cuenta más rápido cuando mis emociones empezaban a desbocarse, dándome esa fracción de segundo para decidir aplicar el reset antes de explotar. Era como si estuviera entrenando un músculo, el músculo de la calma consciente, de la elección intencional. Y cada vez que lo usaba, ese músculo se hacía un poquito más fuerte, un poquito más confiable. Mis días seguían teniendo desafíos, por supuesto. La vida no se volvió color de rosa de la noche a la mañana, pero yo me sentía mucho más equipado para navegarlos con una sensación de control interno que antes me parecía inalcanzable. Y todo gracias a esos humildes 5 minutos. Lo que comenzó como un simple experimento de 5 minutos para sobrevivir a mis mañanas caóticas y a mis momentos de estrés agudo, con el tiempo, queridos amigos de Claves del Futuro, se convirtió en mucho más que eso. Esos pequeños resets mentales diarios, practicados con una consistencia imperfecta pero persistente, empezaron a tener un impacto acumulativo que trascendió los momentos puntuales y comenzó a teñir la totalidad de mi experiencia vital. Ya no se trataba solo de apagar incendios emocionales, sino de cultivar un estado interno de mayor serenidad, claridad y resiliencia como mi nuevo estado base. Fue como si, al regar una pequeña semilla cada día con esos 5 minutos de atención consciente, hubiera crecido un árbol fuerte y frondoso en mi interior, capaz de darme sombra y cobijo incluso cuando afuera arreciaban las tormentas. Empecé a notar que mi umbral de tolerancia al estrés había aumentado considerablemente. Las cosas que antes me sacaban de quicio con facilidad, ahora las manejaba con una perspectiva diferente, con más paciencia y menos dramatismo. Mi capacidad de concentración mejoró, no porque de repente tuviera más horas en el día, sino porque aprendí a dirigir mi atención de forma más intencional, protegiéndola del ruido externo e interno. Mis relaciones personales también se beneficiaron enormemente porque al estar yo más centrado y menos reactivo, podía escuchar mejor, comunicarme con más empatía y responder desde un lugar de mayor comprensión en lugar de desde la herida o el ego. Incluso mi creatividad pareció despertar de un largo letargo, porque al calmar el parloteo mental incesante, empezaron a surgir ideas y soluciones que antes estaban ahogadas por el ruido. Y todo esto, insisto, no fue el resultado de una transformación mística, ni de haber encontrado una fórmula mágica secreta reservada para unos pocos iluminados. Fue el resultado simple y llano de la práctica deliberada de una herramienta sencilla. Esos 5 minutos, una y otra vez. Comprendí que el verdadero cambio no siempre viene de los gestos heroicos o de las revisiones vitales masivas, sino de esas pequeñas acciones consistentes que, sumadas, tienen el poder de mover montañas. Este reset mental de 5 minutos no es una panacea. No elimina los problemas de la vida ni te convierte en un ser inmune al sufrimiento. Ojalá fuera tan fácil.
pero sí te da una herramienta increíblemente poderosa para gestionar tu estado interno, para elegir cómo responder ante lo que la vida te presenta y para recordarte en medio del torbellino que siempre tienes un espacio de calma y claridad al que puedes regresar. Y solo te toma 5 minutos encontrarlo. Y esa es la belleza de esta clave. Su simplicidad es su mayor fortaleza. No necesitas ser un monje tibetano ni un experto en meditación. No necesitas equipos especiales ni un entorno silencioso. Solo necesitas la voluntad de regalarte esos 5 minutos y la curiosidad de ver qué pasa. Así que mi invitación para ti hoy, desde el fondo de mi experiencia y con la certeza de que esto puede marcar una diferencia en tu vida como la marcó en la mía, es que te atrevas a probarlo. No me creas a mí, compruébalo por ti mismo. Diseña tu propio reset mental de 5 minutos. O toma como base los elementos que te compartí: respiración, anclaje, relajación, gratitud, intención, y adáptalos a tu estilo. Y quiero que me cuentes, ¿te animas a probar un reset mental de 5 minutos esta semana? ¿Qué elementos crees que incluirías en el tuyo para que se sienta auténtico y útil para ti? Baja a los comentarios y comparte tu compromiso o tus ideas. Hagamos de este espacio un laboratorio de transformación real. Y si sientes que esta historia y esta herramienta te han aportado valor, si crees que pueden ser esa clave del futuro que estabas buscando para tus días, entonces ayúdame a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Revienta ese botón de like con toda tu energía. Suscríbete a Claves del Futuro si quieres seguir descubriendo herramientas prácticas y experiencias reales para una vida más plena. Y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise de nuestros próximos estrenos. Y, por supuesto, comparte este video con ese amigo, familiar o compañero de trabajo que sabes que vive con la cabeza a 1000 y que se beneficiaría enormemente de tener este salvavidas de 5 minutos. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Recuerda, tienes el poder de cambiar tu día y quizás tu vida en solo 5 minutos. Solo tienes que decidir empezar. Nos vemos en el próximo video, creadores de calma.